Hola a todos, muy buenos días. Un beso grande a la distancia para todos, que hayan tenido una hermosa semana. Les mando un gran saludo a la distancia y les agradezco un montón toda la colaboración que hacen con los cuentos de Rodo, con sus devoluciones, con la sugerencia de cuentos, con dos cafecitos que son muy importantes también. Y bueno, en fin, todo. Así que por eso me preocupo siempre por conseguir hermosísimos cuentos como el del día de hoy, que aquí vamos, es un autor español que escribe muy lindo, se trata de Enrique Labarta Pose. Un cuento que encontré y que me gustó y se titula Un loco hace ciento. Y dice así: un día, hace ya bastante tiempo, llegó a mi pueblo un individuo que repartió en el vecindario unas tarjetas muy originales que decían lo siguiente: Nicasio Ciruelo Martínez, intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo. Horas de consulta de 12 de la noche a 3 de la mañana. Precios módicos. Pítelos 23. Aquel extraño anuncio despertó la curiosidad de todo el pueblo. La mayoría lo tomaron en broma, suponiendo que se trataba de un loco, pero no faltó quien lo tomase en serio. A mí la dichosa tarjeta me dio mucho que pensar. Lo de intérprete de sueños no era ninguna novedad, pues hace tiempo, desde los faraones, existía esa profesión reglamentada. El título de especialista en cosas del otro mundo fue el que más me dio que pensar, pues no se trataba, como yo creía al principio, de un agente de negocios encargado de gestionar asuntos en América, sino que el mundo con que el anunciador estaba en íntimas y misteriosas relaciones era aquel de donde nunca se vuelve. En una palabra, no el de ultramar, sino el de ultratumba. A los pocos días me enteré de que, a pesar de lo intempestivo de las horas de consulta y en época de 5 grados bajo cero, el gabinete de aquel hombre, que ejercía una profesión tan fuera de uso, estaba siempre lleno de gente que acudía a pedir explicaciones de sus sueños o a saber noticias de la vida futura. Cierta noche se presentó un pícaro al sabio nigromante para que le interpretase un sueño. Señor, le dijo, yo soñé que todo el cielo se cubría de un color que fue volviéndose cada vez más pardo, hasta que, por último, llegó a pasar de castaño oscuro. De repente comenzaron a llover palos con tanta fuerza que desperté con las costillas molidas. Bueno, ese sueño quiere decir que no tardará usted muchos días en tener una paliza, le contestó el intérprete. El gracioso se fue riéndose de la consulta, y poco antes de la semana, cuando se retiraba el hombre a su casa, cerca de la medianoche, le dieron unos palazos tan grandes que tuvo que guardar un mes de cama. Jamás se supo de dónde partieron los palos. Aquella confirmación exacta de los augurios del nigromante extendió su fama de tal manera que de 10 leguas a la redonda acudían las personas al consultorio. Don Nicasio, que cobraba 2 pesetas la consulta, ganaba un dineral. Todos los que lo consultaban salían hondamente impresionados y hasta los más incrédulos comenzaban a preguntarse si sería verdad aquello, pues el intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo casi siempre acertaba. Desde que el chusco de Marra llevó la paliza profetizada, ya los demás no se atrevían a reírse. En el pueblo no se hablaba de otra cosa más que del nigromante y de sus consultas. Cesaron las luchas políticas de localidad, las intrigas y las murmuraciones. Ante el interés que aquel hombre despertaba, perdían su importancia los acontecimientos más notables de la tierra. El amor a lo desconocido atraía a las gentes como la luz a las mariposas. Nada hay que interese tanto a los espíritus como sentir cerca de sí el aleteo de algo invisible, desconocido e inexplicable. A mí también me arrastró un deseo loco de ponerme en comunicación
con lo incomprensible, y obedeciendo a su influjo avasallador, me decidí una noche a ir a ver de cerca a aquel hombre extraordinario, con el pretexto de que me interpretase un sueño que había tenido la noche anterior. Escogí un viernes en que pensé que acudiría menos gente. Así y todo, llegué al consultorio con 3 horas de anticipación y ya había 10 personas delante de mí. A las 12 de la noche, la cola de consultantes llegaba hasta el medio de la calle. Cuando me tocó a mí el turno, entré temblando en la sala de consulta. Era una habitación sencillísima, sin cuadros ni adornos de ninguna clase, ni más muebles que 2 sillas y una mesita pequeña, sobre la que había una vela encendida y otro objeto que llamó poderosamente mi atención, una albarda, sin estrenar. ¿Qué misión cumplía allí semejante aparejo tan fuera de lugar? No pude averiguarlo. Sería un símbolo. El nigromante era alto y delgado como un palo de telégrafos. No tenía más que los huesos y la piel, y 2 grandes ojos brillantes, redondos, como los de un búho, y extraviados como los de un loco. Me mandó sentar en una de las 2 sillas y él se sentó en la otra, frente a mí, dirigiéndome una mirada tan intensa que me mareó. Después de un breve rato de silencio, le dije, vengo a que me interprete usted un sueño que he tenido la noche pasada. Bien, ¿y qué ha soñado usted? Me preguntó con solemne acento. Soñé que me había muerto, pero así y todo mi cuerpo continuaba en pie en medio del espacio sin poder caer hacia ninguna parte, por no tener en dónde, pues le rodeaba el vacío, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Y si usted estaba muerto, ¿cómo podía ver su cuerpo? Con los ojos del alma, le dije. ¿Y el cuerpo de usted estaba frente a su espíritu o de espalda? De espalda, contesté. Mírelo usted bien, porque ese detalle es importantísimo. No, estoy seguro que estaba de espalda, dije. Mal síntoma. Ese desdén demuestra que cuando usted se muera, estará su cuerpo completamente aburrido de las locuras que su alma habrá cometido dentro. ¿Y sentía usted deseos de que el cuerpo cayese? Sí, irresistibles, pero en vano buscaba un sitio sobre el que pudiese caer dignamente. Con la congoja que esto me produjo, desperté. Bien, ese sueño es sencillísimo y de muy fácil explicación. Quiere decir que morirá usted tan pobre que no tendrá siquiera donde caerse muerto. Aquella explicación tenía tales visos de verdadera que me dejó anonadado. Mm, Dígame, le pregunté, ¿tiene usted seguridad de lo que dice? Completísima. Todos los sueños son reminiscencias del pasado o revelaciones del porvenir. Bueno, otra pregunta. ¿Entiende usted también de las cosas del otro mundo? Por supuesto, es mi especialidad, me dijo. Pues bien, hace 2 años murió un amigo mío que me debía 10 duros y quisiera que usted me gestionase el cobro de esa suma. Ah, señor, no me dedico a esa clase de negocios, ni quiero turbar la paz de los muertos con semejantes reclamaciones. Si lo intentara, se levantarían todos contra mí. Sí, sí, claro, sí, eso de levantar muertos es cosa muy fea. Pero entonces, ¿qué clase de negocios ventila usted en ultratumba? Si desea usted saberlo, asista a la conferencia que daré uno de estos días en el teatro principal acerca de todo eso. Ah, ¿usted va a dar una conferencia pública? Sí, señor. Me ha hecho ventajosas proposiciones un empresario y las he aceptado. Me despedí del nigromante, no sin haberle soltado antes 2 pesetas que me cobró por darme una mala noticia y dispuesto a asistir a la conferencia, costase lo que costase. Se anunció el espectáculo con una semana de anticipación y 5 días antes ya estaban tomadas todas las localidades. Hubo quien pagó 8 duros por una butaca.
Mi entrada me costó 4 pesetas. Aquello era un delirio. Llegó la noche de la deseada conferencia. El teatro estaba de bote a bote. Se levantó el telón y apareció nuestro hombre de pie, en medio del escenario y vestido de negro. El público lo recibió con una atronadora salva de aplausos. Comenzó a hablar con una facilidad de palabra espantosa. Cada vez se saltaba más y decía cada cosa que daba miedo en un discurso que duró más de 5 horas. Recuerdo que, entre otras cosas raras, nos aseguró que Dios no existía, pues aunque es verdad que no hay efecto sin causa y por consiguiente al universo hay que suponerle un autor, puede desaparecer la causa y continuar el efecto. Pues bien, rompe un vaso lleno de agua, su entidad desaparece, pero los fragmentos del cristal continúan subsistiendo. El agua que contenía se esparce y se evapora, pero vuelve otra vez a convertirse en gotas para evaporarse de nuevo. El vaso es el cuerpo, el agua es el espíritu. Así, por combinaciones desconocidas, vuelan a reunirse los fragmentos, se unen nuevamente y ahí está el espíritu, que renacerá otra vez para formar un nuevo universo. Ay, señores, decía más adelante, los grandes genios de la humanidad son cuerpos vivos a los que ha tocado un gran pedazo del espíritu divino. A mí, afortunadamente, me ha correspondido un trozo de 3,5 kilos. Con esa cantidad, nada tiene de extraño que yo pueda interpretar los sueños de los humanos y entreabrir un poco el misterioso velo del enigmático más allá. Cada vida no es más que una vibración, de modo que el oficio de profeta es sencillísimo. Todo consiste en saber ponerse a tono. La ciencia de la adivinación es tan exacta como las matemáticas. Así, por ese estilo, siguió el hombre disparatando de tal manera que llegué a dudar por un momento si estaba en un teatro o en un manicomio, oyendo disertar al más loco del establecimiento. Al terminar la conferencia, el público salió aturdido e impresionado. Había algunos que estaban conformes con aquellas teorías y hasta los que no lo estaban reconocían que el tal hombre discurría con juicio. En las multitudes, lo mismo que en los individuos, también se produce el fenómeno de la sugestión. Así se comprende que pasen por genios tantos pobres diablos y por pobres diablos tantas personas de verdadero mérito. ¿Cuántas frases de grandes hombres nos admiran y corren de boca en boca que, si se las oyésemos a un tonto, nos parecerían solemnes majaderías? Al día siguiente, una estupenda noticia cundió por la población. El alcalde recibió un oficio del gobernador de una lejana provincia, preguntándole si habría ido a parar a aquel pueblo un infeliz demente que se había escapado de su domicilio hacía más de un mes. Su locura consistía en creerse intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo. Todas las señas coincidían con las del nocturno consultor y conferenciante, que aquella misma tarde fue devuelto, convenientemente custodiado, a su atribulada familia. Dicen que un loco hace 100, pero aquel enloqueció a un pueblo entero durante un mes seguido. Lo peor del caso fue que, a pesar de su locura, se llevó consigo más de 6,000 pesetas entre consultas y conferencias. Locos como ese, a quienes las gentes aclaman y encima se llevan el dinero de los incautos, hay muchos por el mundo. Lo más triste es que no hay familia que los recoja a tiempo. A todo esto, preguntarán ustedes, si ese hombre era loco, ¿cómo predijo con tanta exactitud la paliza del chusco? Bueno, muy sencillamente, como el tal sujeto, a pesar de su locura, tenía su dosis de malicia correspondiente, fue él quien le profetizó los palos, y para que la profecía se cumpliese al pie de la letra, lo esperó pocas noches después a la puerta de su casa y, sin darse a conocer, él mismo se encargó de suministrárselos. Lo cual demuestra también que el oficio del pícaro tiene sus quiebras. A este le costó
2 pesetas de consulta y un mes de cama. Bueno, aquí termina, que termina siendo un cuento divertido dentro de todo. Un loco hace ciento, de Enrique Labarta Pose. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y mañana empezamos el fin de semana, sábado, con un nuevo cuento. Un gran abrazo para todos.